Bueno, el mensaje de hoy le puse como título Convenciendo a Dios. Y después vemos cómo terminamos. Por ahora el título nos va a llevar por ahí, Convenciendo a Dios. ¿Alguno intentó alguna vez convencer a Dios? Bueno, algunos más me acompañaron. Bien. Vamos a leer Hechos, capítulo 3, versículo 1 al 8. Si tienen sus Biblias, si no, lo pueden leer acá. Hechos, capítulo 3, versículo 1 al 8. Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosnas y a los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iba a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos sueñan con un milagro de este tipo? No sé si nos agarran los mejores momentos, en los peores momentos, pero como que soñamos poder tener la oportunidad de orar por alguien y tener la fe suficiente que lo que estoy orando, eso suceda. ¿A alguno le pasa? ¿Sí? Ahora, ¿podemos analizar la oración de Pedro? El versículo 6. ¿Qué dice Pedro? Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Cómo fue la oración? ¿Habló con Dios, Pedro? ¿Habló con Dios, Pedro? Y ahí comenzamos, conociendo a Dios, convenciendo a Dios. Algo que siempre me impresionó de esta historia, y muchas veces me pasa de querer soñar y querer pasar situaciones similares con lo que la Biblia dice, porque dice que nosotros viviremos cosas mejores. Jesucristo nos dijo que nosotros haremos cosas mayores que Él. Y uno dice, pero ni siquiera empecé, me parece a mí. Y de repente decir estos milagros, ¿qué pasa? Y Pedro solamente lo miró a los ojos. ¿Sí? No hizo ninguna oración. ¿Se dan cuenta? No le pidió a Dios, no pidió a Jesucristo. Te pido, Señor, yo te ruego que levantes a este cojo. ¿Hizo esa oración? ¿Y qué hacemos con este versículo? Sacamos la Biblia. Tenía fe, pero ¿por qué no oró? Entonces, ¿no le sorprende la situación? ¿Lo habían analizado alguna vez de que Pedro no oró? ¿Lo habían analizado? Algunos sí y otros no. Los que están conmigo son los del no. No lo habíamos analizado, por ahí nos demos cuenta que nunca oró Pedro para que surgiera este milagro. Y en una reunión, hace muchos años atrás, muy parecida a la de hoy, traían una mujer en una silla, pero no era tan escaso la situación económica que ni siquiera tenía una silla de ruedas. La traían en una silla, la pusieron delante de todo, esperando un milagro de parte de Dios. ¿Me siguen hasta ahí? Esta mujer en esa silla sentada, no sé si sabría dónde vino, sé que no se podía mover, sé que no sabía mucho seguro de dónde estaba, pero de igual manera se quedó ahí adelante en la administración del grupo de alabanza, y el grupo de alabanza lo único que vio fue una mujer sentada en una silla de ruedas que no podía caminar, una silla común, que tendría que haber sido de ruedas, y no podía caminar.
Y de repente la alabanza fluyó y fluyó la alabanza, y cuando menos nos dimos cuenta, esa mujer se había parado, se había levantado. Eso sucedió acá en Manantial de Vida. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Entonces, si no sabía que había pasado acá en Manantial de Vida, pasó acá adelante. Y algunos todavía de lo que ministran, en ese momento estaban ministrando la alabanza. Y creo que Dios nos sorprendió de una manera, no sé si como a Pedro, pero uno dice, ¿cuánto se oró por esa mujer? Y de repente el milagro de Dios empieza a suceder. Esa mujer se pone en pie y dando gracias a Dios. Y puedo asegurar que creo que estamos más contentos nosotros que la mujer por haber visto ese milagro delante de nuestros ojos. Ver a alguien inválido que pueda caminar. Alguien que vino a buscar de Dios y lo encuentra. Y por mucho tiempo yo pensé que la oración, hablar con Dios, era para convencer a Dios. No sé si me siguen hasta ahí. Yo quería convencer a Dios de que Él hiciera lo que yo quería, lo que yo necesitaba, o lo que necesitaba alguien cercano mío, que yo sabía que lo necesitaba, y yo pensaba que mi oración era, Dios, yo te tengo que convencer. Vos lo tenés que querer a ese, lo tenés que cambiar, lo querés transformar, lo tenés que sanar, le tenés que dar una mejor economía, mejor salud, una mejor situación familiar. ¿Cuántos tenemos de oraciones por traer delante de Dios? Pero de repente se dan cuenta, Pedro y Juan no fueron directamente llevados a ministrar al cojo. Ellos iban al templo a orar y de repente se encuentran con una situación, alguien que le pide limosna. Y Pedro y Juan, sabiendo que le iba a pedir la limosna, le dice, mírame, míranos, como diciendo, presta atención lo que va a suceder. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. Y lo tomó de la mano y lo levantó. ¿Se dan cuenta? Así no esperó ni siquiera a ver si tenía fe esta persona. Simplemente llegó y la levantó. Como diciendo, levántate en el nombre de Jesús. No tuvo ninguna duda que iba a suceder. O no pensamos, ¿qué pasó el ridículo? Llego a ir a la estación de Loma y hay un par ahí. Y llego a decir, levántate en el nombre de Jesús. Y lo tiro más que levantarlo. ¿No piensan eso? Debo ser uno de los pocos locos que está dando vuelta, que a veces le viene a la mente por qué uno puede estar en ese tipo de circunstancias y uno no actúa. Pedro y Juan tenían muy claro lo que Dios quería hacer. Y aunque no estuviese en sus planes, aunque no fueron directamente a hacer que ese paralítico empiece a caminar, que ese cojo comience a caminar, ellos sabían al momento que lo vieron que Dios ya quería hacer el milagro. ¿Se dan cuenta por qué Pedro no oró a Dios? Porque ella sabía, no tenía que pedirle a Dios. Señor, levantalo en el nombre de Jesús. ¿Cuánto hemos estado orando porque el Señor, bendecilo, llenalo? Y esto queda en claro que sucede solamente cuando conocemos a Dios. ¿Les parece? Porque si no oró. Díganle si quiere el domingo que viene el pastor, el hermano Alejandro dijo que Pedro no oró. Pedro no oró en ese momento. Pedro tenía un montón de oraciones, horas y horas detrás, buscando y buscando de Dios. Buscando y buscando de Dios. Buscando y buscando de Dios, diciendo, Señor, úsame. Si está en tu voluntad, si está en tu deseo, lléname de ti. Lléname de tu gloria y tu poder, cambia y transforma mi vida. Si mi vida es cambiada y transformada, yo puedo bendecir. Y Pedro no necesitó orar, ya sabía lo que Dios quería hacer. Entonces, esto es lo que yo pensaba en mi oración, tratando de convencer a Dios de lo que yo quiero, lo que yo necesito.
Me parece que más tiempo pasando con Dios es conocerlo y decirle, Señor, usame, llename de ti. Llená mi corazón, llená mi vida, que yo pueda saber cuándo es el momento, cuándo es la circunstancia, cuándo tengo que hablar en tu nombre, cuándo no tengo que orar y hacer que el milagro suceda. ¿Cuántos quieren hacer eso? A ver, me acompañan algunos más. Bien. Entonces, Dios nos pide que nos preparemos para poder tener una oportunidad y actuar con fe. Cuando tengamos esa oportunidad no vamos a tener ninguna duda de que Dios está actuando. Esa circunstancia nos va a llevar a saber, es decir, Dios nos da la oportunidad ni siquiera orar y ver el milagro produciéndose. La misericordia de Dios manifestándose. La oportunidad que Dios nos puede dar para ver que su amor se empieza a manifestar a través de nosotros, de nuestra vida. Ahora Dios quiere que nosotros estemos listos. Y la pregunta es, ¿cuándo vamos a estar listos? Cuando dejemos de orar tratando de convencer a Dios de que haga un milagro. ¿Saben qué? No vamos a lograr nunca que Dios nos quiera más. No vamos a lograr nunca que Dios nos tenga más misericordia por ningún acto de nuestra vida. Dios nos ama de manera incondicional. La condición está de nuestro lado. ¿Me siguen la idea? La condición está de mi lado. Dios me ama de manera incondicional. Él me quiere transformar, me quiere cambiar, me quiere bendecir y quiere que yo bendiga a otras personas. Quiere que yo encuentre un paralítico y me anime a decir, levántate y anda en el nombre de Jesucristo. Pero mientras yo siga peleando con mi oración, no voy a conocer a Dios. Voy a pasar minutos y minutos orando por esa persona y no va a suceder. Perdón que lo diga así, pero va a pasar de esa forma. Pasamos tiempo orando por las personas y no pasa nada. Porque creemos que podemos convencer a Dios con nuestra oración. Y en realidad Dios no quiere que lo convenzamos a Él. Él ya está convencido. Simplemente quiere que nosotros sepamos cuándo es el momento, cuándo es la circunstancia, cuándo es la situación. Y que nosotros creamos que ese Dios de todo poder, de toda gloria, de toda autoridad nos puede usar. Mientras estamos peleando con que yo no puedo, no, a mí Dios no me puede usar. Soy un hombre de pecado, soy un hombre que no puede ser usado por Dios. No conozco nada de la Biblia, no conozco esto, no hago lo otro. Y seguimos con los peros delante de Dios y estamos ahí como Moisés diciéndole, soy un hombre de pocas palabras, soy tartamudo, no puedo hablar. Y el Señor en realidad nos está diciendo, no sos vos. No soy yo, sino que es Él, Dios, en nuestras vidas. Es Dios en nuestra vida el que va a estar obrando y cambiando, transformando. Nuestro tiempo con Dios deben ser momentos para conocer su corazón, el corazón de Dios. Tener bien en claro cuál es su voz y no guiarnos por cualquier tipo de voz que está a nuestro lado. Vamos a pelear con nuestra propia mente, la voz interna. Vamos a pelear con gente aún llena de fe, que nos va a decir cosas que no corresponden. Y no es adrede, esto no estamos buscando enemigos, sino que en nosotros tiene que haber la situación de poder interpretar quién me está hablando. ¿Esto es de Dios o no es de Dios? Escudriñando todo, retener lo bueno, desechar lo malo. Dejémonos de hacer mala sangre por lo malo que nos pueden llegar a decir. Pensemos en lo que Dios está diciendo de nosotros. Y si Dios me habla firmemente y Dios me dice yo te quiero usar, entonces Dios me puede usar si yo quiero. Pero resulta que el paralítico no se sana por culpa mía. No sé si usted piensa lo mismo, que es culpa suya, pero es mi culpa que un paralítico no se pare. Es culpa mía que algo no suceda, porque sigo peleando con mi mente de que Dios no me puede usar. Y hasta a veces digo, bueno, voy a orar, tal vez si orando las cosas sucedan. Y a veces suceden por pura misericordia de Dios, pura misericordia de Dios. Pero yo necesito conocer a Dios.
entonces mi oración tiene que cambiar, tiene que ser transformada. Tengo que dejar de pensar cómo convenzo a Dios que me bendiga, que bendiga mi economía, que bendiga mi familia, que bendiga a mis familiares, que bendiga el vecindario, que bendiga manantial de vida, cuando no le puedo creer. Y paso tiempo de oración y en realidad ese tiempo de oración no lo termino de conocer nunca, porque simplemente estoy intentando tratar de convencer a alguien que ya está convencido. ¿Se dan cuenta? Ustedes, si Dios nos ama antes, siendo enemigos, antes de seguir su camino, imagínense llamándonos hijos. Si somos hijos de Dios, su amor sigue estando ahí, sin moverse. Su misericordia sigue estando presente. Y también tenemos que llegar a identificar los buenos pensamientos, las voces del enemigo. Y eso, créanme, que es muy importante. ¿Qué voz está hablando a nuestra mente? ¿Qué voz está trabajando acá? Si yo le doy lugar a otras voces y estoy creyendo que Dios me habla, estoy muy complicado. Puede ser que también calle todas las voces y aún la de Dios y no conozca a Dios. ¿Me siguen la idea? Entonces, tenemos que identificar cuál es la voz de Dios. Dice que oye mi voz y me la conoce y me siguen. Nosotros queremos conocer esa voz. Jeremías capítulo 33, versículo 3, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuántos no conocen cosas de Dios? Gloria a Dios por aquel que no levantó la mano, porque significa que conoce todo de Dios. Los que levantamos la mano queremos conocer más de Dios. Entonces, pensemos en esto. Cada vez que yo me acerco a Dios, cada vez que yo me acerco a Él, sucede esto. Hay luz. Si yo me acerco a Dios, me ilumina. Si yo me alejo de la luz, me alejo de Dios, no hay luz. ¿Se dan cuenta? Entonces no hay manera que no me acerque a Dios y que su luz llegue a mi vida. Quita la oscuridad, quita el pecado, quita todo aquello que no es de Dios, porque delante de Dios no puede haber nada que Él no quiera que haya. Entonces, cada vez que me acerco a Dios, la palabra dice, sed santo porque yo soy santo. Y uno dice, ¿cómo lo logro? Si llevo años y años peleando para poder encontrar esta santidad. Y siempre pensando en convencer a Dios, siempre intentando convencer a Dios. Olvídense, Dios ya está convencido. No pierdan el tiempo tratando de convencerlo. Cada vez que me acerca a Dios, cada vez que uno de ustedes se acerca a Dios, la luz nos va a alumbrar. Su luz va a llegar a nuestra vida. Entonces Él dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Estas son las cosas grandes y ocultas que uno no conoce. Acercarse a Dios significa, Señor, háblame. Quiero saber qué querés de mí, cómo lo hago, cómo puede ser usado, cómo puedo llegar a tener la fe que Pedro y Juan tuvieron para ni siquiera orar y decirle a un cojo que se levante en el nombre de Jesús y se levanta. ¿Se dan cuenta? El milagro puede estar al alcance de nuestra mano. ¿Saben cuántas personas resucitó Jesucristo en todo su ministerio? 3. Muy bien. Algunos dijeron 2, 3. Resucitó a 3 personas. ¿Y ustedes piensan que durante el ministerio de Jesucristo, esos 3 años, 3 personas nomás murieron? No. Entonces, ¿Jesucristo andaba resucitando a todos los muertos? No. Ahora, con esto tampoco quiero decirle, no prueben con ninguno. Dios nos dé la oportunidad de poder saber que Dios es el que quiere obrar en un milagro y yo esté presente en ese lugar y lo pida ese milagro. Que yo me dé cuenta que ese es el momento para que suceda algo diferente.
Entonces, con esto quiero decir, no vamos a andar caminando y milagros por todos lados. Porque mi sombra, a ver, a quién toco con mi sombra y se sanan todos los enfermos como Pedro. Dios quiera que podamos ver algo así. Y como dije, que Dios nos dé el momento y oportunidades de milagros. No es que Pedro y Juan se levantaban todos los días y estaban llenos de milagros. Pero cuando sucedía, no había ninguna duda. Ninguna duda de que Dios estaba obrando. Entonces eso tiene que suceder con nosotros. Mateo, capítulo 17, versículo 20. Jesús les dijo, por vuestra fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza y dijeres a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará y nada será imposible. ¿Qué dice? Nada será imposible. ¿Qué dice? Nada será imposible. ¿Y eso sucede con nosotros? No sé cómo están ustedes en el ranking, pero yo vengo muy abajo. No sucede. Y tenemos que conocer a Dios. Entonces, así como le dije el título, convenciendo a Dios, termina con un signo de pregunta. ¿Puedo convencer a Dios? Tenemos que estar atentos y saber el momento exacto y el lugar donde Dios quiere hacer el milagro. ¿Cómo va a suceder eso? En nuestra oración. Señor, lléname de ti, cámbiame, transfórmame y yo quiero saber dónde vas a obrar. Porque ahí donde está el milagro, Dios quiere usar a uno de nosotros. Pero tenemos que estar preparados nosotros para que eso suceda. Tenemos que estar listos y dispuestos para ver ese milagro de manera tal que muchos se sorprendan. Ahora, ¿qué piensa qué condición tiene que tener esa persona que va a ver ese milagro? ¿Valiente o no valiente? ¿No saben? Yo les digo que es el valiente. Porque personas como yo, que ni siquiera salimos de casa por miedo a que no va a suceder nunca ese milagro, entonces Dios necesita personas valientes, personas que pasen tiempo con el Señor, que pasen tiempo con Dios y lo conozcan, de tal manera de saber, hoy Dios quiere hacer algo. Yo sé que hoy Dios quiere hacer algo. No sé, yo voy a ir a la iglesia a orar y de repente llego cerca de la iglesia a orar y sucede un milagro. Por amor de Dios y por su misericordia. No porque yo tenga alguna capacidad, no porque yo sea algo especial. Lo especial es Dios en mi vida. Y si el resto no dice amén, es así. Dios, para Dios somos especiales simplemente por su amor infinito y su misericordia, no por mi condición. Yo no puedo convencer a Dios, Él me ama. Aunque yo esté pecaminoso y aunque esté débil. Y aunque no tenga fuerzas, Dios me ama igual. Dios nos ama igual. Ahora depende de nosotros de creer que eso va a suceder. Depende de nosotros de creer de que vamos a ver el milagro delante de nuestras vidas. El Señor no necesita saber cuánto valemos para Él. Nosotros somos los que necesitamos saber cuánto valemos para el Señor. Si recordáramos la cruz del Calvario, el sacrificio ahí, cada clavo, traspasando sus manos, traspasando sus pies y teniendo azotes con látigos de 3 puntas, con puntas de metal, atravesando su carne en cada golpe y cada insulto que recibió de su propia creación, podemos decir, Dios me ama. Y el precio fue muy alto por mi vida. El precio fue muy alto por mi vida y no puedo perder el tiempo. Perdón que lo diga de esa manera, no puedo perder el tiempo tratando de convencer que Dios me ame.
Eso ya está. Dejemos de perder el tiempo pensando, Dios, Señor, dame de tu amor. Dios nos vuelca de su amor, pero en un instante. Dios nos perdona en un instante. El problema somos nosotros, que no queremos recibir el amor, que no queremos perdonarnos en un instante. La misericordia de Dios llega a nosotros cada día. Puesto de pie. Entonces, con esto no quiere decirle que no oren, sino que cambiemos nuestra oración. Nuestra oración es conocer a Dios. Nuestra oración es conocer a Dios. Y tal vez pueda comenzar mi oración, Señor, no te conozco. Sé que me amás, sé que tu misericordia llega a mi vida, pero no sé cómo actúas. No conozco cómo lo haces, pero yo necesito ser usado. Yo necesito ver milagros. Yo necesito la fe moverse en obras y no simplemente decirlo, sino vivirlo. Podemos andar contando los milagros de otros, pero necesitamos nuestros propios milagros. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos nuestros propios milagros, nuestra propia experiencia con Dios. No podemos vivir de la bendición ajena. Eso me puede alentar, eso me puede ayudar a avanzar, pero no va a cambiar ni transformar mi vida. El único que cambia y transforma la vida es Dios. Su amor infinito y su misericordia. Y mientras nosotros estemos peleando, queriendo entender de que Dios me puede amar en algún momento y no me voy a sentir digno. Van a haber días que no me voy a sentir digno, porque somos hombres de pecado, mujeres de pecado. Pero si nosotros comenzamos cada día entendiendo de que su amor es infinito, su misericordia está presente cada mañana y se renueva, es simplemente decirle, Señor, ¿dónde vas a estar actuando? ¿Dónde vas a estar obrando? ¿Dónde va a estar tu milagro? Yo quiero estar ahí.